Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Escobar y les voy a enseñar el día de hoy los temas de velas. Vamos a hacer un taller de análisis de velas japonesas. Digamos que en inglés se dice candlesticks. El objetivo entonces para hoy es primero comprender para qué sirven las velas, para analizar opciones binarias. Lo segundo es entender cuáles son los mensajes que nos dan las velas. Lo tercero es que vamos a realizar unos ejercicios prácticos en la plataforma de trading, en este caso IQ, para que la tengan preparado. Si no, de todas formas, ahorita antes de comenzar con los ejercicios les voy a explicar por dónde se abre y cómo funciona. Bueno, entonces vamos al grano. Lo primero que deben saber es que las velas lo que nos entregan son los mensajes del mercado. Esos mensajes son de dos tipos: de demanda, en la que los alcistas tienen el dominio del mercado, se pueden ver claramente en las velas. Los segundos son mensajes de oferta, en la que los bajistas tienen el dominio del mercado. Lo que nos dicen las velas es cómo está el pulso entre esas dos fuerzas en el periodo de tiempo determinado. Para las opciones binarias específicamente, estos periodos son de cada minuto, es decir, cada minuto abren las velas y cierran las velas. Vamos a mirar primero los mensajes de demanda. En esta imagen pueden ver la presión alcista, lo que decíamos, ese pulso alcista, ese dominio de la demanda, o sea que los compradores estuvieron en ese mercado mucho más fuerte. Por ejemplo, a la izquierda podemos ver seis velas. Esas seis velas al alza verdes, no siempre tienen que ser verdes, es depende de cómo usted tenga configurada su plataforma. Normalmente en IQ aparecen verdes las velas alcistas y rojas las velas bajistas. Es decir, las velas de demanda donde se ve claramente un dominio de la demanda, de la fuerza alcista de los compradores, se pueden ver de esta forma, como lo vemos aquí en el gráfico de la izquierda. Seis velas que nos indicaron que los compradores estaban al mando. Hubo más dominio alcista que bajista. Entonces el precio comenzó a subir. Estaba abajo con la primera vela y comenzó a subir. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos. Las velas siempre estuvieron subiendo. Bueno, y los mensajes de ofertas son por lo contrario presión bajista. Es decir, que los vendedores estuvieron al mando, hubo muchas más compras que ventas y fuera de eso hubo mucho más volumen. Es decir, los vendedores pusieron mucho más volumen de dinero en el mercado. Recuerden que no solo es que hayan más posiciones, es decir, que hayan más ventas que compras, sino que esas ventas deben tener mucho más volumen, es decir, debe haber mucho más dinero para la venta que dinero para la compra. Es como se explicaba en la guía, que la pueden encontrar en la página www.opcionesparainvertir.com. Ahí ustedes pueden ver una explicación de por qué se ganan, por qué ganan en el mercado los compradores o por qué ganan en el mercado los vendedores. Listo. Vamos a entrar en las propiedades de las velas. Las propiedades de las velas son cuatro. Tenemos un máximo, que lo podemos ver acá. Tenemos el ejemplo con las velas alcistas y con las velas bajistas. Es decir, con las velas en las que los compradores estuvieron al mando, que son las que podemos ver a la izquierda. Y estas velas tienen estas cuatro propiedades. El máximo es el máximo precio
o el precio más alto al que llegó el mercado en el periodo. Acuérdense que el mercado, el periodo que definen las opciones binarias es de un minuto. O sea, en un minuto el mercado llegó máximo en este punto, ¿cierto? Entonces ese fue el precio más alto que alcanzó en ese minuto. Tenemos un mínimo que fue al mínimo precio o al precio más bajo que llegó el mercado en ese periodo, precio más bajito que tuvo, y tenemos una apertura que fue el precio que el activo, llámese divisa, llámese acción, llámese criptomoneda, es el precio en el que abrió cuando se comenzó el minuto. Y aquí es el precio donde cerró. Este es el precio de cierre. Es decir, cuando finalizó ese minuto, el precio estuvo ahí. Entonces, aunque en un momento determinado el precio estuvo muy arriba, él bajó un poco y cerró un poquito más abajo. Entonces, por eso se ve esa mecha de la vela un poco más alta. Asimismo, con las velas bajistas también tienen un máximo, tienen un mínimo, tienen una apertura y tienen un cierre. Lo que pueden ver es que lo que varía entre una y otra vela, entre una vela alcista y una bajista, es la apertura y el cierre. Pueden observar que la apertura de una vela bajista está arriba, aquí. Es decir, cuando comienza el minuto, el precio está aquí, en esta apertura. Puede haber subido un poco, llegó a un precio al máximo, o sea, el precio en algún momento estuvo arriba en ese máximo y puede haber bajado hasta llegar a un mínimo. Pudo haber estado el precio aquí muy bajito, después se devolvió un poquito, es decir, subió un poquito y cuando finaliza el minuto llega a este cierre. Este fue el cierre en ese minuto para esa vela bajista. Entonces ahí tenemos una vela de dominio alcista y una vela de dominio bajista. Oferta y demanda. Listo. Asimismo, a partir de esas propiedades, lo que podemos analizar son dos cosas. Lo primero, el tamaño. El tamaño es lo que nos entrega el mensaje de la fuerza que tiene la demanda o la oferta. Cuando uno encuentra velas muy grandes, quiere decir que hay mucha presión alcista o mucha presión bajista, o que hay muy buena liquidez en el mercado. O sea, las instituciones, los traders individuales, todas las personas que estamos comprando y vendiendo en el mercado, ponemos una buena fluidez en él, hay buena liquidez, hay buen volumen de dinero en el mercado y digamos que, por ejemplo, si hay buen volumen y todos van hacia el mismo lado, por decir algo, hacemos muchas buenas compras. Claro que digamos que los traders individuales no ejercemos como una gran presión porque las instituciones son las que están poniendo unos volúmenes muy altos de millones de dólares en el mercado que hacen que esas velas aparezcan. Entonces pueden observar la diferencia, por ejemplo en este gráfico de la izquierda, pueden observar primero unas velas pequeñas, son velas de demanda, o sea, son velas de donde la demanda ha ganado el terreno, por ejemplo en esos 3 minutos que se ven en este recuadro de la izquierda amarillo, pero son velas que indican que hubo demanda, pero fue una demanda tímida. O sea, los precios no alcanzaron estuvieron muy altos, pero la oferta comenzó a aparecer y les disminuyó un poco esas velas y por eso se ven esas mechas. Bajaron un poquito y digamos que no se evidenció un mensaje tan fuerte de demanda ahí. Por lo contrario, esta vela que se ve a la derecha, que está enmarcada en este cuadro amarillo, no fue una vela tímida, es una vela con mucha potencia. Entonces lo que se evidencia ahí es que en ese minuto el poder de los compradores, la fuerza de compra, la demanda, estuvo, estuvo muy fuerte.
y ahí se evidencia. Entonces mira que no hubo timidez, no hubo como una evolución del precio. El mercado siempre estuvo hacia arriba, muchas compras y con muy buen volumen. Entonces se deja ver en el mercado eh, esa vela grande verde que vemos ahí. Incluso no tiene mecha arriba. Para los mercados bajistas o para los mensajes de oferta, podemos ver esa fuerza que tiene esa demanda, esos mensajes que nos dan las velas de oferta, perdón, en contexto de oferta. Lo podemos ver, por ejemplo, en estas 1, 2, 3, 4 velas que son rojas, pero son pequeñas, que decimos de rango pequeña, tuvieron un tamaño muy pequeño, completas, desde la mecha hasta, superior hasta la mecha inferior, se ven muy pequeñitas. Por lo contrario, esta última vela roja, muy potente, en comparación con esas 4 velas anteriores, pueden ver que el rango de la vela, el tamaño, es muy largo, es muy grande. Entonces se evidencia que había había una oferta tímida, vendedores que estaban entrando y saliendo rápido, pero en ese último minuto se vio bastante volumen de oferta. Hubo mucha compra y fuera de eso con bastante volumen, con bastante inyección de dinero, de capital en esa parte y el mercado se fue muy abajo y se nota que hubo mucha fuerza o mucha oferta, mucho poder bajista. Y en estas velas de acá de la derecha lo que se puede ver es la fluidez, o sea, son mercados fluidos, que es la primera vela que vemos acá a la izquierda. Es una vela potente que tuvo, digamos, algunas mechas, pero fue una vela potente. Y la que siguió tuvo una continuidad, tuvo fluidez el mercado, siguió habiendo mucha demanda, siguió habiendo muy buen volumen y el precio se fue hacia arriba con una vela muy fuerte, muy decidida. Asimismo, en este ejemplo, con la oferta. En la izquierda la demanda, en la derecha la oferta. Muchos vendedores, muy buen volumen, muy buena fluidez y las velas, la primera digamos que no fue lo más grande que uno puede ver en el mercado, pero fue una vela de un tamaño considerable y la segunda es una vela muy grande, lo que denota que había un mensaje de un pulso bajista muy grande. Es decir, había muy buenas compras, perdón, muy buenas ventas y con un buen volumen. Había muy buena fluidez en el mercado. Vamos a pasar a las mechas, que es lo otro que se tiene que tener en cuenta para las velas. Cuando vemos un mercado que tiene mechas muy largas, eso significa rechazo, es decir, que la oferta está rechazando la demanda o que la demanda está rechazando la oferta y que esta está perdiendo la fuerza. Entonces, entre más larga la mecha o la sombra que deja la vela, es más fuerte ese rechazo. Vamos a ver el ejemplo. Para las velas de contexto alcista, esta primera verde, que parece un martillo, de hecho en alguna literatura asociada a las velas, ustedes pueden ver que les ponen nombres. Les dicen martillo, les dicen harami y las combinan y cada que las combinan les ponen un nombre porque obedece a un patrón de velas, pero digamos que nosotros de la forma en la que lo hacemos no le ponemos nombre, simplemente estamos viendo con ellas mensajes alcistas, bajistas o mensajes eh, de demanda o de oferta. Entonces, por ejemplo, esta primera vela tiene un contexto de demanda. Se ve que tiene una mecha, perdón, muy larga abajo y arriba tiene un pequeño cuerpo que forma como el martillo. Entonces lo que quiere decir es que el mercado, cuando abrió la vela, pudo haber ido muy abajo, por acá abajo, abajo, abajo,
y en ese momento, cuando estaba tan abajo el precio, hubo una presión alcista enorme. Entonces eso produce como un shock y comienza el mercado a subir otra vez, a subir, a subir, a subir, a subir, y él deja su rastro. Siguió subiendo y cerró aquí. Entonces se puede ver así. Cuando se ve esa mecha tan larga de abajo hacia arriba y la vela termina arriba, se puede decir que hubo un rechazo de los alcistas a ese poder bajista. Y en esta vela de la derecha, está roja, aunque ustedes la vean roja, también es un rechazo alcista. Es decir, la vela comienza aquí. Esta es la apertura de esta vela roja. Comienza a verse el dominio bajista, se empiezan a hacer muchas ventas, llega el mercado hasta este punto muy abajo y finalizando el minuto, los compradores dicen, no, el mercado está muy abajo y ¡pum! Empiezan a comprar, a comprar, a comprar, a comprar y hay un rechazo alcista y devuelven el mercado un poco, lo devuelven, lo devuelven, lo devuelven y la vela cierra aquí. Entonces lo que se evidenció ahí es que el poder alcista o la demanda, el pulso alcista comienza a dar un rechazo, comienza a haber un rechazo, un rechazo, un rechazo, hasta que dejan la vela también como un martillo, ahí lo pueden ver. Entonces pueden ver que aunque la vela es roja, no quiere decir que la vela es una vela de oferta, o sea, es una vela de oferta, pero hay un rechazo alcista, o sea, hay un poder alcista, un poder de la demanda muy fuerte que empezó a hacer que el mercado subiera. Asimismo, podemos ver rechazo de bajistas o rechazo bajista, que es cuando las mechas de esas velas se ven por encima, se ven acá arriba, acá arriba. Entonces, lo que podemos ver es que el mercado abrió acá, el mercado comenzó a subir, precios altos, muchos compradores y mucho poder de compra acá. El mercado llegó hasta este punto, hasta este máximo, como lo habíamos estudiado anteriormente, y a partir de ahí empezó a haber un pulso bajista alto, bastante oferta, que llevó el mercado hasta abajo y lo cerró acá. Asimismo en esta, la vela en ese minuto comenzó aquí, esta es la apertura de la vela. La vela pudo haber sido una vela completamente verde en algún momento, acá, en ese minuto, se pudo haber visualizado de esa forma, y a partir de este momento, cuando llegó acá este máximo, la oferta, los vendedores comenzaron a decir, el precio está muy alto, y comenzaron a meter mucho volumen de ventas, hubo un mensaje de una fuerza de ventas grande, y comenzó a devolver un poco el precio, devolvió, lo bajó y cerró el minuto acá. Entonces pueden ver que esos pulsos alcistas o bajistas, en esos shocks, con esas velas largas se puede visualizar. Ese es el mensaje que nos dan esas velas de mechas largas. Cuando están por debajo es un mensaje alcista y cuando están por encima son mensajes bajistas, independiente del color que tengan. Que digamos que ahí es donde las personas sin experiencia en el trading pueden estar abriendo compras después de estas velas, perdón, abriendo ventas después de estas velas y abriendo compras después de estas velas. Y el mensaje es contrario. Es una vela verde que la ganó la demanda, digamos, para ese minuto, pero el siguiente minuto puede haber un dominio de la oferta, porque mira que los precios estuvieron altos y aquí hubo un poder bajista bastante considerable que puede hacer que los precios sigan hacia abajo. Entonces hay que considerar esas mechas. Listo. Hay otro mensaje que nos dan las velas y es la indecisión. La indecisión se puede ver en las velas de rango pequeño, como estas que se ven acá a la derecha,
velas muy pequeñas, muy pequeñas que forman como algunas cruces e incluso pueden llegar a ser este tipo de cruces que se ven a la izquierda, que estos se llaman dojis. En el análisis pues técnico de velas japonesas se ven mucho y lo que quiere decir eso es que hay una indecisión. Como pueden ver, el máximo y el mínimo se ven como un palo muy largo, y en el horizontal también se ve como un palo. Entonces es decir, que el precio en algún momento abrió por acá, subió, después bajó y después se volvió a estabilizar y cerró casi en el mismo punto en el que abrió. Es decir, el mercado subió mucho, bajó mucho y volvió al precio inicial. Asimismo aquí, pudo haber subido mucho, bajado mucho, entonces deja esas mechas, abrió por aquí y cerró casi en el mismo lugar. O sea, el precio en ese minuto no se movió mucho. Lo mismo, por ejemplo, aquí, 1, 2, 3, 4, 5 velas. 5 velas en las que el precio abrió en esta primera vela por acá. Después de 4 minutos, de 5 minutos, perdón, el precio cierra por acá. Si pueden trazar una línea por acá, pueden ver que el precio quedó casi en el mismo lugar. Y por aquí no se movió mucho. Y se puede evidenciar en esos rangos estrechos. Son unos rangos muy pequeños, velas muy pequeñas en los que el mercado muestra una indecisión. No hay claro dominio de las fuerzas alcistas y de las fuerzas bajistas o de la oferta y la demanda. Ok, dicho esto, vamos a pasar a los gráficos. Vamos a hacer unos ejercicios en los que podamos ver gráficamente en la plataforma IQ todo esto que les estaba explicando y espero que les sirva. Vamos a identificar la fluidez. Cuando el mercado tiene fluidez, cuando el mercado está ruidoso o tiene bastante ruido, o que se llama técnicamente choppy, mercado choppy. Vamos a identificar dónde está la presión bajista, dónde está la presión alcista. Pueden utilizar IQ, www.iqoption.com. En el Trader Room se pueden registrar fácilmente con cuenta de Facebook o con cuenta de Google si no la tienen. Y para finalizar, recuerden que tenemos un blog y unas redes sociales. En el Instagram, opciones para invertir. Todos los días tenemos las opciones que abrimos, las compras o las ventas que hacemos sobre el mercado y la explicación de ella. Asimismo, acá en el blog de www.opcionesparainvertir.com vamos a estar publicando temas interesantes del trading. En este momento estamos en construcción, pero vamos a empezar a poner temas bastante interesantes y tópicos que yo sé que les van a interesar bastante y les van a ayudar mucho en el trading día a día. Listo, entonces vamos a abrir la plataforma IQ. Vamos a entrar a la plataforma de trading para mirar lo que anteriormente les había mostrado, lo que les había presentado. Y la idea es que identifiquemos eso, la fluidez, el ruido, la oferta y la demanda. Vamos a hacerlo con el mercado en caliente, vamos a hacerlo en línea. Y vamos a coger algunas series de velas para que ustedes identifiquen. Acá podemos ver, por ejemplo, unos minutos en el que el mercado tuvo algo de ruido, lo podemos identificar acá. Podemos ver un entrelazamiento de velas, lo que se llama un entrelazamiento de velas y un mercado, digamos, choppy en este punto, en estos minutos que pasaron, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 velas. En esas 12 velas lo que se puede ver es que, por ejemplo, el precio estuvo por estos lados, abrió acá y en esa última vela cerró acá, estuvo muy ajustado. Y fuera de eso, uno puede ver que se formó como una especie de canal
ahí donde el precio estuvo arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y se puede evidenciar una clara indecisión. No había mucho más poder alcista que poder bajista, entonces los precios se quedaron como ahí flotando, como en el medio, se quedaron eh, desde su inicio, el precio no varió mucho hasta este final de estas velas de aquí. Por ejemplo, en este pedacito podemos ver un dominio de la oferta. Aquí para este segmento de velas podemos ver claramente que hubo un dominio de los vendedores y lo podemos ver por estas velas rojas. Hubo una seguidilla de velas rojas, hubo muchas más velas rojas que velas verdes y el precio se movió desde donde inició esta vela hasta donde terminó esta última vela. Entonces los precios bajaron considerablemente para este segmento de velas, que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas. O sea, en esos 9 minutos el mercado tuvo una baja considerable, un dominio bajista y mucha oferta, muchos vendedores en el mercado poniendo buen volumen de dinero. Por lo contrario, aquí pueden ver, por ejemplo, un dominio alcista. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 velas. En esas 13 velas lo que podemos ver son velas verdes, algunas con rango pequeño, algunas decididas, como esta, de buen volumen. Pero el conjunto de todas esas velas, el precio inició aquí y terminó acá. Es decir, los precios subieron considerablemente para ese rango de tiempo, para ese periodo de tiempo de estos minutos y podemos evidenciar un dominio alcista, mucha demanda y buena fluidez. Cuando hablamos de fluidez es que las velas tienen una continuidad alcista, son verdes, podemos ver muchas más velas verdes que rojas. Miren que únicamente se pudieron ver dos velas rojas, pero de resto todas estas velas son verdes, todas estas velas son verdes, entonces podemos ver que el mensaje que nos está dando el mercado en ese momento para ese periodo es un mensaje de compras, es un mensaje alcista, que ahí en ningún momento debemos hacer ventas, porque es muy claro que podemos estar perdiendo el dinero si ponemos dinero por ahí a la baja, es decir, si hacemos ventas, si decimos baja. Simplemente en estos periodos así vamos a hacer compras. Vamos a decir que el mercado sube. Una vela sola no nos da el contexto. Una vela sola simplemente nos puede decir para ese minuto si el mercado tuvo un pulso más alcista que bajista o viceversa y ya. Pero hay que tener en cuenta que el mercado tiene unos puntos de reacción que son los que vamos a ver en otro taller para que ustedes puedan saber el mercado donde tiende a reaccionar para nosotros poder hacer las compras y las ventas. Espero que les haya servido este taller. Recuerden que mi nombre es Andrés Escobar de Opciones para Invertir y nos vemos para una próxima. Hasta pronto.